del 7. Les decía que estas cartas son conocidas como cartas pastorales, cartas de un ministro a otro ministro, ¿verdad? Que tienen la intención de guiar al ministro más joven en la administración de la iglesia, y en el trato con los hermanos. Lo tenemos ahí, Tito capítulo 3, versículos del 1 en adelante, y vamos a leer la palabra, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer todos. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros, mire cómo lo derramó, abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de, ¿qué dice ahí? De la vida eterna. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, dispuestos estamos a escuchar tu palabra. Muy poco tengo que decir, Señor, si no es a través de tu Santo Espíritu, por lo cual te suplicamos, Dios, que nos ministre, que nos enseñe, que sea Él el Maestro hablando a través de mis labios. Háblanos el corazón. Enséñanos, Dios, pues queremos aprender, queremos que nuestra mente y nuestro corazón sean ministrados en esta noche. Gracias, Dios, por lo bueno que tú eres. Descansamos absolutamente todo lo que somos ahora en ti, Señor. Cualquier preocupación, cualquier angustia, Señor, te la ponemos en tus manos, Señor. Cuida a nuestros seres queridos, Señor. Cuida todo lo que nosotros somos, que nosotros ahorita hacemos a un lado todo para escuchar tu palabra. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Fíjense, amados hermanos, que como ministro muchas veces nos toca pues repetir muchas cosas. Como predicador o como pastor, o como aquel que está encargado de la vida espiritual de otras personas que Dios nos ha puesto, porque esto no es que yo un día desperté y digo quiero ser pastor, ¿verdad? Yo le anduve huyendo, como ustedes no tienen ni la más mínima idea. Yo colaboraba, yo apoyaba, inclusive hasta pagaba y para que se desarrollara todo, pero yo siempre estaba al margen, ¿verdad? Y poco a poco Dios me fue llevando hasta que de repente pues me puso en una posición que ni modo, pues, ¿verdad? Ya me agarró el brazo y me lo dobló, pues mi esposa estaba embarazada, ya creo que ya les he contado, y Josué, pues estaba embarazada de Josué a su segundo mes, creo tercer mes, y ella se puso mala. Los doctores dijeron mejor hay que abortar el bebé porque tiene una preeclampsia bien fuerte. La placenta no le servía, un riñón le dejó de funcionar, se inflamó tremendamente. Entonces, pues yo no hallaba qué hacer, y yo le dije al doctor, no doctor, es el único de mis hijos que hemos pedido con tiempo. Los otros han venido, o sea, han sido una bendición, pero de repente, de verdad le decía yo, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, y pues comenzamos a hacer vigilias, comenzamos todos los viernes hacíamos vigilia. Y la cuestión es que la iglesia donde estábamos, que era la iglesia de mi papá, pues no tenía actividad los viernes. Entonces yo andaba viendo dónde veía un garage que me pudieran prestar o un predio. Ahí andábamos organizando y teníamos agendado 3 meses de vigilias. Y en una de esas vigilias pues estábamos al final. Como les digo, yo armaba todo, pero yo me iba atrás a orar, porque yo tenía mi petición, yo tenía un propósito, todo lo hacía con un propósito. Y esa vez recuerdo estábamos orando, un predicador que primero oró y después leyó la Biblia.
Y entonces cuando estábamos orando, yo me quedé exhorto de todo lo demás. Yo estaba orando con el Señor, yo me di cuenta que habían dejado de orar y yo seguí orando. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Lo que quieras que yo haga, yo te lo prometo hacer todos los días de mi vida. Y entonces, cuando yo guardé silencio, el predicador estaba diciendo, yo te exhorto que prediques la palabra. Cuando yo le dije, dime qué quieres que yo haga, yo lo voy a hacer, te prometo todos los días de mi vida. En ese momento el predicador dijo que prediques la palabra. Y yo me fui pegado a la pared, me fui de rodillas, así, hasta caer de rodillas y dije, Señor, yo lo voy a hacer. Al siguiente día ella amaneció desinflamada, amaneció completamente bien y la llevé al doctor y le hicieron un montón de exámenes, se lo hicieron en 2 ocasiones y le dijeron, mira, yo no sé qué ha pasado, yo no sé por qué tú estás en un embarazo de alto riesgo, pero te vamos a mantener ahí por cualquier cosa, pero aquí no tenés nada, ¿verdad? Y todo está bien. Así es que así me trajo el Señor, ¿verdad? Así me trajo el Señor al ministerio y pues aquí estamos y como ministro siempre hay cosas y la palabra de Dios nos exhorta a que yo haga la primera de las palabras que dice allí. Dice, recuérdales. Eso quiere decir que no es que yo voy a enseñar algo, sino que yo voy a ¿qué? A traer a cuenta algo que usted ya conoce, algo que usted tiene en la memoria, ya sea que porque lo sabe en el Señor o porque la lógica del bien portarse nos lo dice. Entonces dice, recuérdese, miren lo primero que dice, que se sujeten a los gobernantes y autoridades. La carta a los Romanos nos dice que toda autoridad es puesta por Dios. Entonces, cuando nosotros nos resistimos a cualquier autoridad, sea desde la máxima autoridad que podría ser el presidente, los ministros, al policía o en el lugar al que pertenecemos, en el trabajo, podría ser su supervisor, podría ser su jefe, qué sé yo, su administrador, no sé, usted sabrá, hasta eso Dios nos manda a sujetarnos. Por supuesto, como trabajadores tenemos derechos, ¿verdad? Que no nos los pueden violar, pero nos manda a sujetarnos. Y entonces dice, sujétenos a los gobernantes y autoridades. Y entonces igual a las autoridades espirituales Dios nos manda a sujetarnos, igual de la misma manera al pastor, a los líderes, etcétera, etcétera. Nos manda a ser obedientes, nos manda a estar atentos. Y entonces dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Después dice, ¿qué dice ahí? Que obedezcan. Y pareciera que fuera redundante, ¿verdad? Porque dice, sí, ok, sujétate a las autoridades, me voy a sujetar con obediencia, pero es enfático, dice que obedezcan. ¿Y por qué, oiga bien, por qué a la iglesia del Señor le tienen que decir que obedezca? ¿No le parece espiritualmente hablando ilógico? Porque hemos nacido de nuevo. Somos personas con un corazón ahora diferente. Tenemos, cuando digo nacido de nuevo, no quiere decir que nos hemos reformado. No, nuestra antigua naturaleza está presente en nosotros, sino que Dios nos dio, la Biblia dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados y estábamos en este cuerpo. Nada físicamente ha cambiado, solo que ya estamos viejitos, ¿no? Pero la vida de Dios nos introdujo a nosotros, nos dio vida, una vida diferente a la vida que teníamos, no la vida carnal, no la vida mundana, sino que una vida y un pensamiento diferente. Tanto así que dice la Escritura que los cristianos, que los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido renovados, tenemos la mente de Cristo. Entonces esto uno dice, yo tengo la mente de Cristo, soy un cristiano nacido de nuevo, si el Espíritu Santo guía mi vida, si la palabra es el sendero que yo tengo que andar, el que me digan que sea obediente es una redundancia y hasta quizás hasta insulto podría ser, porque los cristianos se supone que somos obedientes y nos sujetamos y respetamos a las autoridades, pero en la práctica usted sabe que no es así. Usted sabe que hay demasiada desobediencia, que hay demasiada insubordinación en el creyente. ¿Y eso por qué? ¿Acaso ha fallado la mente de Cristo? No,
es que permitimos y ponemos nuestros ojos al mundo y permitimos que la influencia del mundo llene nuestros corazones. Y a veces tenemos más influencia del mundo que la influencia del Señor. Imagínense, nosotros en la iglesia solo tenemos 2 servicios, pero hemos agregado 2 días de casa de oración, de tal manera que usted podría contar con 4 reuniones cristianas para que usted ministre su corazón. Pero ¿cuánto podría ser eso? Imagínese que por largas que fueran todos estos, duraran 2 horas, todos, cada uno de ellos. Estamos hablando de ¿cuántas horas? 8 horas. 8 horas. Y si alguno de nosotros solamente tiene este tiempo para leer la palabra, para orar, y no tenemos nuestros momentos de oración, nuestros momentos de lectura bíblica, nuestros momentos de meditación en la palabra, quiere decir que el resto de todo el tiempo nosotros lo dedicamos a otras cosas. Y tenemos más influencia del mundo que influencia del Señor. Y entonces es como cuando usted deja de comer. Mira, a mí me pasa algo, y eso aunque no quiera, ¿verdad? Tengo hambre, y le digo a ella, mira, mamadita, tengo hambre. Y a veces le digo, mira, te tengo malas noticias. Ay, ni me digan, me dice, ¿verdad? Porque tengo hambre. Y si yo no como cuando le digo que tengo hambre, al ratito yo me estoy durmiendo. Yo voy así, ¿verdad? Tengo sueño, corazón, tengo que comer algo. Y entonces ya voy con todo, ¿verdad? Y a veces las jornadas del día sábado para nosotros son largas. Y entonces cuando de repente tengo hambre, tengo que comer. Porque si no, aquel que trabaja despacito, ¿verdad? Ay, como que no quiere la cosa. Entonces, imagínese, nuestro espíritu es igual. Nuestro espíritu necesita palabra. Nuestro espíritu necesita esa vida, esa energía que venga de esa vida que nos dio Dios. Y por eso es que solo Dios puede fortalecernos, puede guiarnos. Entonces, cuando nosotros vamos a Dios constantemente, nuestra nueva vida está fuerte, está poderosa. Pero cuando no, nuestra nueva vida está débil, a veces hasta enferma. Y entonces nuestra vida mundana es más fuerte. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Vivimos nuestra vida espiritual, vivimos nuestra vida cristiana mezclada con la vida y con los deseos carnales. Y entonces es bien difícil para alguien que está sometido a más cosas del mundo y a la voluntad del mundo, y hacer las cosas como se hacen en el mundo, hacerlo en la casa del Señor o en mi vida cristiana, es bien difícil que yo venga y sea una persona que me sujete, sea una persona obediente, porque nosotros en el mundo, no, a mí no me van a decir eso, ¿verdad? Y de repente somos más los latinos que protestamos y nos enojamos y que no sé qué y que no sé cuándo, ¿verdad? Entonces es bien difícil. Si tenemos esa doble vida, o es más, si es más fuerte nuestra naturaleza carnal, somete al espiritual. Y se supone, mi querido hermano, que nuestra fuerza debe estar en el espíritu. Y dice, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y qué es lo que puede hacer que no satisfagamos los deseos de la carne? Nuestro espíritu. De repente nuestra carne se gobierna sola. Y nosotros nos gobernamos y tomamos decisiones por los sentimientos, por las emociones de la carne. Y entonces de repente estamos en la iglesia o delante de los hermanos con carita de ángel y pensamientos de diablo, ¿verdad? Entonces no funciona bien. Y por más que nosotros querramos hacerlo, lo que es dentro de nuestro corazón, tarde o temprano va a salir a la luz. Y dice aquí, mire, que obedezcan, dice, comienzo este versículo 1, recuérdales, esto usted ya lo sabe, yo no estoy enseñando nada, hasta ahorita está su repaso. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, y después mire qué dice, que estén dispuestos a toda buena obra. O sea que usted es materia dispuesta para hacer lo bueno, materia dispuesta para decir que sí, materia dispuesta para poder hacer las cosas que agradan al Señor. Eso es usted. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál será la realidad?
Entonces, vea usted, esa es la explicación, mi hermano, no le busque otra. Es que tenemos más vida mundana que vida espiritual. Ahí está. Y aquí podríamos orar y terminar, ¿no? Para que el Espíritu Santo nos fortalezca y tomar una decisión de vivir más en el Señor. Porque ahí está todo. Si usted pudiese entregarse más, hermano. Si usted pudiera tener, mire, lectura bíblica suficiente, oración, congregarse y todo el deseo de ponerlo en práctica, no solo ser un oído, como dice Santiago, oidor olvidadizo. Porque mire, ay, pastor, qué bonito el sermón, pero no ha salido de las instalaciones de la iglesia y ya se lo olvidó. No ha salido de ahí donde están todas las sillas, no ha salido del templo y ya hizo algo que es contrario a lo que se estaba enseñando. ¿Por qué? Porque todo lo demás está bien a la luz. Imagínense, nosotros tenemos dos vehículos. Un vehículo lo ocupamos más de trabajo, que lo ocupamos más y la ven, ¿verdad? El vehículo que ocupamos más es palanca al timón, ¿verdad? Y ahí ando yo en esta camioneta que hoy la usamos menos. Ahí ando agarrando, buscando la palanca en el timón. Cuando está aquí, ahí ando. ¿Y por qué es eso? Porque ando más tiempo en el carro de trabajo, ¿sí? Es la costumbre. Porque lo tengo más práctico. Y entonces, si yo lo que tengo más práctico es lo malo, ¿qué es lo que voy a hacer? Y si estoy en la iglesia y de repente alguien hace algo que me enoja y yo lo que tengo práctico es decir las cosas, es no tener paciencia, es hablar toscamente, es reaccionar, ser una persona reactiva. Entonces de repente, aunque estamos en la casa de Dios, el problema va a ser tal que viene tal cosa y tal cosa en la casa de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hermano, tiene que tener más vida espiritual. Piense usted, si usted escucha radio, ¿verdad? O si usted escucha música, ¿qué es lo que gobierna la música que usted escucha? Solo allí empecemos a ver. ¿Qué suena en la radio de su carro? Ojalá que sea, yo soy un hombre de fe, y yo espero que alabanzas se escuchen ahí. A más no poder. ¿Ah? O que sea. Y fíjense que estábamos ya hace muchos años y ya la persona de la que voy a decir esto pues ya pasó a la presencia del Señor. Un muchacho que dirigía las alabanzas a veces en la iglesia, Joselito. Entonces él cantaba corito, ¿verdad? Y entonces estaba contando una cadena de coros, ¿verdad? Y me acuerdo cuál era la que estaba. Pero de repente se quedó y dijo, yo toqué y llamé y nadie me contestó. Perdón, hermano, y se fue corriendo de la iglesia. ¿Ah? Es una canción del mundo que se llamaba Cuchupa, Cuchupa. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Ah? Pues eso lo vivimos nosotros. ¿Ah? Y yo me quedé así, ¿verdad? Y entonces los hermanos se quedaron así y de repente se empezaron a reír y ya salió corriendo de la iglesia porque era un muchacho. Y entonces en la tarde, después del culto, porque después de ese culto salíamos a ganar almas, después salíamos, almorzábamos y nos íbamos al culto de la tarde. Y entonces yo me fui a su casa, avergonzado, y la mamá no había podido ir al culto. Y entonces, y mire, pastor, ¿y qué le ha pasado a este muchacho que vengo corriendo y ahí está llorando en el cuarto? Y me dice, nada, hermana, no ha pasado nada. Y llegó el hermano a acabárselo. Mira, mamá, lo que hizo este. Y ya empezó a contar, de verdad. Y entonces ellos tenían de aquellos equipos de sonido que guardan que tenían como 10 CD, una bandeja con 10 CD, ¿verdad? Entonces yo me acerqué y lo abrí y salieron un montón de CD. Uno era de las alabanzas de la iglesia, de ahí todos los demás era música mundana.
Y yo me puse a ver, ¿y cuál cree que encontré? ¿Cuál canción cree que encontré usted? Yo toqué. Entonces, así es la vida, hermano, así es. Lo que usted tenga más práctica, lo que usted tenga más costumbre es lo que usted va a hacer. Si en los problemas usted está acostumbrado a gritar, a exigir, eso es lo que va a hacer. Si en los problemas usted tiene la costumbre de ir y doblar rodillas y buscar a Dios, eso es lo que va a hacer. Y entonces cuando se le presente el problema y usted no pueda en ese momento salir corriendo a orar, usted no va a tomar decisiones porque no ha hecho lo que usted está acostumbrado a hacer, que es a orar. Y entonces no reacciona, no hace, no permite que su carne tome el control. No, ¿por qué? Porque yo tengo que ir a orar primero antes de hacer cualquier cosa. Ahora sigamos. Versículo 2. Mire. Que a nadie difame. En otras palabras, mire, sencillo. Que no hable mal de nadie. ¿Y para qué va a hablar mal, pues? ¿Sabe? Todos tenemos, como decía un dicho allá, cola que nos patee. Todos cometemos errores. ¿Quién no comete errores? Si hay alguien aquí que diga que no comete errores, es como aquel que dice que no tiene pecado, porque la palabra pecado es errar al blanco. Entonces la Biblia dice que el tal es mentiroso y que hace a Dios mentiroso. O sea, no está de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces todos nos equivocamos. Entonces, ¿para qué vamos a hablar mal de alguien si mucho hay de hablar de nosotros mismos? Entonces dice que a nadie difame. Mire que no dice que a nadie que no se lo merezca. No, que a nadie, aunque merezca, usted no debe hablar mal. Entonces dice que no sean, ¿qué dice ahí? Pendencieros. Se lo voy a traducir. Que no sea pleitisto, que no sea busca pleito, ¿verdad? Que no sea de aquellos, ¿qué bebes? ¿Verdad? De aquellos que reaccionan, aquellos, sino que sea una persona que pueda tener control de sí mismo. Que aunque de repente le digan cosas y que usted tenga todo el derecho, carnalmente hablando, de enojarse, usted pueda respirar hondo. No se preocupe. Pero es que usted, no se preocupe tanto. No hay problema. Y usted pueda dar testimonio con sus hechos de que usted tiene controlado a su carne. Porque qué bonito, mire, de repente hay personas que salen con sus perros y de repente el perro se intranquiliza por algo y el dueño, fulano, se queda el perro. No se preocupe, que no va a hacer nada y ahí se queda el perro. O yo he visto gente que va a la tienda, a cualquier tienda, y le dicen al perro que se quede allí y el perro solo se echa. Y se ve que es inquieto, pero es obediente. Muchos de nosotros somos inquietos, pero en el Señor, ¿qué tenemos que ser? Inquietos, pero obedientes. Dígalo, inquietos, pero obedientes. Porque tenemos control de sí mismos, porque el Espíritu Santo toma la energía del Señor y puede controlarse. Entonces dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables. La amabilidad, mi hermano, muchos en el mundo no la aprendimos. Pero hay que hacerlo. Hay que pensar en hacer buena obra. Hay que ser amables, hay que contestar correctamente. Y después dice, mostrando, ¿qué dice allí? Toda mansedumbre para con todos los hombres. Fíjense, hermanos, que de repente hay mucha gente que tiene problemas con la palabra mansedumbre. No sé, ¿usted qué piensa que es mansedumbre? Humildad. Vamos a ver. Servidor. Obediente. Todos esos adjetivos calificativos que ustedes han dicho tienen que ver con la palabra. Pero lo que es la mansedumbre supone una gran fuerza interior. ¿Se acuerda que dice manso, pero no menso? ¿Se acuerda usted de eso? Borre eso de la mente, mi hermano. Dice, la mansedumbre supone una gran fuerza interior y una enorme convicción para enfrentar situaciones difíciles,
o adversa sin recurrir a la violencia o caer presa de sentimientos de cólera o de rencor. ¿Dónde está lo débil? ¿Dónde está lo débil? Y no puede haber mansedumbre sin obediencia. Van unidos. Porque si usted es de aquellos que no dice nada, pero por dentro usted echando rayos y está diciendo, no, yo no voy a hacer eso, ay Dios, pero no dice nada, usted lo que tiene es temor. Usted lo que es no tiene valor de decir lo que piensa. Pero cuando usted tiene control de sí mismo, y aunque no le parezca lo que se está hablando, pero usted sabe que la persona que lo está diciendo tiene autoridad para decirlo, porque su cargo, por lo que sea, por ejemplo en el trabajo hay cosas que no nos parecen, pero si el jefe toma la decisión de hacerlo, nosotros, mire, por más que usted se levante y diga lo que sea, usted no va a cambiar las cosas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Respire hondo y acéptelo. Cuando sea usted jefe, usted va a tomar la decisión. Pero si no se hace lo que usted dice, es porque usted no es el jefe. Y acuérdese que nos están mandando a respetar a las autoridades. ¿Se da cuenta qué fácil caemos en el error? A ver qué se ha creído. No se ha creído nada, es el jefe. En el trabajo hace mucho tiempo, pues el jefe que todos respetamos, vean, muchacho súper inteligente, pues se cambió de trabajo. Y entonces quedó esa vacante. Y todos allá la expectativa que quién iba a poner, y entonces sacaron a 3 personas, que entre 3 personas iba a ser, y todos decían, no hombre, que no vayan a poner a fulano, que no vaya a ser fulano, ese es inepto, ese no sé qué, y que no sé cuándo, que sea, todos tenían una opinión, ¿verdad? Pero todos coincidían que no fuera fulano. Pero ¿saben qué? Fue fulano. Cuando pusieron, fue fulano. Fue fulano. Cuando dijeron y lo presentaron como fulano el jefe, mire, todos éramos profesionales ahí. Cuando lo pusieron, se acabó la muerte. Nadie dijo nada y todos aceptaban las decisiones de él. Mire, a mí el sujetarme a la autoridad no me lo enseñaron en la iglesia. Me lo enseñaron en el mundo. Al ver a otros que no estaban de acuerdo, pero respetaban la autoridad. Y si en el mundo se puede hacer eso, ¿cuánto más como creyentes? Y entonces dice, volvamos, entonces dice, cuando vamos mostrando toda mansedumbre para ¿con quiénes? Con todos los hombres. No quiere decir que a todos les va a hacer caso, ¿verdad? Pero usted no va a ser violento, usted no va a irrespetar a nadie. Y después dice, porque nosotros también, ¿qué dice? Éramos. ¿De qué verbo es? Pasado. No, ¿de qué verbo es ese tiempo? De ser. Ser. Nosotros fuimos, no somos. Pero aquí dice, éramos en otro tiempo, ¿cómo? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. ¿Conoce algún cristiano que viva así? Porque la Biblia dice que nosotros, los nacidos de nuevo, éramos. Y fíjense, hermano, cuando la cosa es así, uno se pone a pensar, ¿verdad?, en aquello que dijo el Señor, que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. La salvación jamás será por obras. Pero el hecho de que no sea por obras no quiere decir que todos somos. No sé si me doy a entender. Sí. Porque el mismo Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, eso debería de hacernos reaccionar. Pero ¿sabe por qué no reaccionamos? Porque no vamos a la palabra. Porque no vamos al consejo del Señor. Porque no buscamos la opinión de Dios. Y entonces dice, porque nosotros también éramos, ¿cuándo dice? En otro tiempo, no en este tiempo.
insensatos, rebeldes, extraviados. Mire, insensatos, no tomando buenas decisiones, haciendo lo que es incorrecto. Rebeldes, no sujetarnos a la autoridad. La rebeldía está completamente en oposición directa a la obediencia. Y antes, ¿qué dijo que teníamos que ser? Obedientes, ¿verdad? Extraviados. ¿Extraviados de qué? Encontrados en el mundo, hermanos, pero extraviados en la voluntad de Dios. Extraviados en los deseos del Señor. Imagínense, ¿cómo le va a usted decir a un impío o a un cristiano que está viviendo su cristianismo de manera carnal lo que dice la palabra, deleítate a sí mismo en el Señor? ¿Cómo? Si nomás comienza el culto, mire, hay personas que comienza la predicación, se acomodan. No me dan ni chance de hablar mucho. ¿Ah? No me dan ni chance de dormirlos. Porque cabal va. O sea, y me dice, es que mire, pastor, yo me siento tan bien en la iglesia que me duermo. Ah, pues sí. Ah, pues sí. ¿Ah? E malo que o pastor está de frente. Pues sí. Correcto. O sea, entiendo que a veces estamos cansados, ¿no? Y que alguna vez está durmiendo o qué sé yo. Pero ya todas las veces, hermano. Y hasta un chiste han hecho eso. ¿Qué El pastor dice, hey, despiérteme ese que está durmiendo ahí. Despiértelo usted, y usted fue el que lo durmió. Teria uma amiga que queria uma igreja com os outros e ela se deitava na banca e dormia e roncava. ¡Qué Toda tremendo! era começar o serviço e ela ia, teria que se encostar. Había una hermana, era misionera. Estaba quizás, ella tenía comenzó una obra allá en la frontera de la Echadura. Ahora ya hay un tabernáculo, ¿verdad? Pero entonces ella comenzó. Y un día ella cuenta que solo llegó uno. Y ni modo que suspendiera el culto. Y entonces estaba él enfrente y ella predicando. Y el colmo, pastor, uno era y se me durmió. Nossa, mas aquela senhora, toda vez que começava o serviço, toda a igreja sabia que ela ia se dormir e ia roncar. Já todos se quedavam esperando. A veces no estamos habituados, ¿verdad? A estar mucho tiempo concentrados, porque ese es un problema, hermano. Vivimos a las cosas así, ¿verdad? Todo ahora es express. ¿Verdad? Que nos cuesta estar 45, 50 minutos atentos. Nos cuesta. Por eso es que los anuncios ahora son tan cortos. Porque ahora el ser humano tiene tan poca nivel de atención. Pero hermano, usted tiene que pensar que lo que están hablando es para su bendición, es para su interés. Amén. Le aseguro, hermano, que de repente le dijeron, bueno, hermano, aquí vamos a decir una palabra y el que descubra la palabra le vamos a dar $1,000. No se duerme. No se duermen. ¿Por qué no se duermen en las loterías, en los bingos? No se duermen. ¿O has visto alguno dormido en el bingo? No, están esperando que diga, ¿verdad? Ay, solo me hace falta el sol, ¿verdad? Solo ese me hace falta. Y no se duermen. ¿Por qué? Porque es de su entero interés. ¿Y por qué no? La palabra de Dios. Y dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia. Mire, ninguno de nosotros puede dejar de tener concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia? Es el recuerdo del mal. El recuerdo de las cosas malas que hemos hecho que a nuestra carne le gustaron. El deseo del mal. Adán no tenía concupiscencia. ¿Por qué no tenía concupiscencia antes del pecado? Porque me ha pasado en el pecado. No había pasado en el mal, no había. Entonces no podía recordarse. Ay, antes de conocer al Señor. ¿Y cómo? Si no fue nunca, Adán nunca fue niño. No había pasado. Era el único y con Eva que no tenían concupiscencia. Ellos fueron engañados. En cambio nosotros caemos a la concupiscencia. Nos recordamos y ay, ¿verdad? Cuando de repente alguien pasa, nos recuerda.
las emociones que llevamos por dentro. Entonces, es imposible que no tengamos concupiscencia. Pero lo que no debería ser posible es que usted y yo seamos esclavos de las concupiscencias. El esclavo no tiene voluntad, porque su voluntad está en otro lado. Hay una compulsión por dentro que no le permite mantenerse firme. Y entonces dice aquí que nosotros éramos, pero muchos cristianos vivimos esclavos todavía. ¿Y por qué somos esclavos? Y la Biblia dice que el yugo fue roto por la unción. Porque nosotros mismos nos atamos. Porque no dejamos esa actividad y mantenemos la actividad. Así en lo secreto. Cuando podemos. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Mire, un cristiano nuevo, al menos cuando yo recuerdo cuando yo fui un cristiano nuevo, hermano, desde que yo recibí al Señor, yo estaba queriendo más y más, porque yo me conocía, yo sabía quién era, yo sabía el poder de mi propia concupiscencia, y ya no quería más. Y después dice, esclavos de concupiscencias, y mire qué dice ahí, y deleites diversos. O sea, ¿para qué vamos a empezar a mencionar? Y usted ya lo sabe. Viviendo, ¿qué dice ahí? ¿Cómo se vive en malicia? ¿Qué es la malicia? Lo malo. Entonces dice viviendo en malicia. Usted ve cuando alguien está haciendo algo malo, aunque lo quiera disimular. Usted ve, ¿verdad? ¿Y por qué? No, hay algo raro, mira el hermano. Porque el que está hablando algo bueno, viene fulano y sigue hablando, ¿sí no? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Sí? El que está haciendo algo malo y de repente se da cuenta, pastor, ¿cómo está? Como que mira, ahí viene, charro. Y entonces uno ve, se sabe el mal, ahí está. Entonces dice que nosotros estábamos, dice, viviendo en malicia, y no solo en malicia, dice después, y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Mira, hermano, en el mundo sí puede haber amor, claro que sí. Pero como somos esclavos de todos nuestros deseos carnales, no es un amor que permanezca. No es un amor que permanezca, hermanos. Y dice después, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para ¿con quién? Con los hombres, nos salvó. Oiga, ¿cuándo fue esto? ¿Cuando usted se portó bien? Cuando se manifestó. ¿A quién se manifestó? A cada uno de nosotros en su tiempo. Él se manifestó, no es que nosotros lo buscamos, Él se manifestó. Y si alguna vez usted dio paso hacia Él, es porque Él lo llamó. No es que de repente, no, es que eso, viera que yo fui el que. No, Él te llamó. Y después dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Como tiempo pasado, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Eso yo creo que está bien claro, ¿verdad? No es porque nosotros somos buenos, sino que porque Él derramó su misericordia. Y después dice, miren, y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, si usted no ha nacido de nuevo, usted no es salvo. No, él es creyente, pero lo único que no ha nacido de nuevo, eso no existe. No puede haber salvación sin nuevo nacimiento. Así de sencillo. No puede ser, él va poco a poco, él va naciendo de nuevo poco a poco. Eso no es, eso es un solo movimiento del Espíritu Santo. Entonces, y sigamos, dice, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Por qué de repente nos sentimos vacíos? ¿Cuánto dice que se derramó? Abundantemente. Abundantemente.
Normalmente para el Día de Acción de Gracia hay comida como abundantemente, ¿verdad? Para donde usted vea. Imagínense, dicen que ese día es cuando más comida se vende en este país. Ahí se desperdicia increíblemente. Para donde usted vaya hay comida. Sea que la compraron, se la regalaron, etcétera, etcétera, como nos contaba el hermano la otra vez, ¿no? Como sea, hay abundancia de comida. Entonces, donde usted vaya, ¿qué le van a ofrecer? Comida. Pero ¿y entonces? ¿Por qué se sienten secos? ¿Por qué se sienten apagados? De repente alguien, tristes. Ya no me gusta ir a la iglesia. Ya no me gusta leer la Biblia. Ay, no tengo ganas de orar. No durmamos. ¿Por qué cree usted? Si aquí dice que el Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros abundantemente. ¿Qué pasa? Opiniones. No ha sido llamado por el Señor. ¿Cree usted? No ha aceptado a Cristo de corazón. Se ha alejado, ha perdido la relación con el Señor. Es que fíjense, hermano, el estar unido al Señor, o sea, todos los nacidos de nuevo somos llamados, ¿verdad? Pero usted ve a tremendos líderes. ¿Cómo se llama? Jimmy Swaggart. Yo supe que el Evangelio había llegado a la casa. Dos cosas bien nuevas. Primero, la primera alabanza que yo escuché en mi vida. El Shaddai de Dani Berrío. El Shaddai, El Shaddai. Y yo dije, ¿y esa música? Y luego un domingo en la mañana mi papá estaba enfrente de la televisión viendo un señor gritón acusador. Y yo pasaba todos los domingos con una pelota que me iba a la cancha y veía a mi papá siempre sentado escuchando a Jimmy Swaggart. Y un día me senté y que ve, papá, sentate, me dijo. Y yo quedé impresionado de ese hombre, de la palabra, de la fuerza con que predicaba. Y un día, la gran noticia, lo que el mundo estaba esperando, un error de ese predicador, que le hizo caer su ministerio de millones de personas. Ahí ya no importó todo lo que había hecho. Un error fue suficiente para que el mundo lo tirara al suelo, se dividiera su ministerio, todos los que estaban abajo de él, en lugar de apoyarlo, de traerlo, no, tranquilo, vamos a apoyarte, todo lo hicieron pedacitos y cada quien agarró su tajada. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Este hombre no fue llamado. No, algo pasó. Algo guardaba en su interior. Como a todos nosotros guardamos algo en el interior. Aquí no se puede excluir a nadie. Algo malo en nuestro interior que lo tenemos incubando. Que lo guardamos ahí como nuestro tesoro. Yo no sé qué sea. Desde pornografía, qué sé yo. Malos pensamientos, de lo que sea. Una amistad que nos corrompe, porque siempre tenemos amigos que apreciamos mucho, que nos corrompen, que nos interesa tanto su opinión, pero como no son cristianos, y a veces hay cristianos, se llaman cristianos, que hablan muy mal de las iglesias, de los pastores, que nos corrompe. Entonces cuando nosotros estamos retirados, alejados del Señor, eso nos quita el impulso, nos quita la fuerza. Y cualquier cosa nos va a hacer caer. Y entonces dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, oiga, dice justificados, o sea que Dios nos hizo, Jesucristo nos hizo y nos presentó al Señor como que fuésemos justos. Y entonces dice, justificados por su gracia, viniésemos a ser, ¿qué dice ahí? Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, aquí da la explicación de por qué nosotros debemos de ser diferentes. Somos personas que tenemos en abundancia el Espíritu Santo. Y si tenemos en abundancia el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo deben darse. Si usted tiene, cuando yo conocí a mi hermano, cuando yo conocí la casa de mi hermano, me enseñó su yarda. Y vi enfrente. Casi no había nada, ¿verdad? Nada.
Está bonito la casa, la yarda de enfrente, la yarda de atrás, nada. Y de repente empezó el hermano allá, empezó a sembrar. Ahí le traje un limón, ¿verdad? Con un palito de limón. Y de repente el hermano encontró el gusto, la gracia de sembrar y de cuidar eso, que eso es como terapia también, ¿verdad? Da paz, da paz. Mire, un día de estos, enfrente de mi casa hay un gran árbol, ¿verdad? Que como bota hojas. Y entonces una vez vine yo y solo las iba amontonando. 3 días seguidos las amontoné. Y cuando vine a ver, ya era una cosa así, grande. Y entonces me di la tarea de irlo limpiando, de irlo limpiando, de irlo limpiando. Y me tardé yo no sé cuánto, pero de esas bolsas negras grandes, llené, no me acuerdo si 4 o 6 bolsas de hojas. Y entonces cuando quité las hojas y al siguiente día pasaba la basura, y entonces como pude las metí allí, las saqué de la bolsa y total que eso estaba pero bien taqueadito de hojas. Y cuando la moví hasta pesaba la cosa, como estaban húmedas, ¿verdad? Y vi la yarda, qué bonito, ¿verdad? Y me fui a dormir. Al siguiente día, ¿verdad? Había un montón de hojas otra vez. Ay, todos los días, usted y yo somos bañados por mucha maldad. Somos bañados de muchos pensamientos que nos alejan de Dios. Opiniones, ejemplos, etcétera, etcétera, que vienen a ser como cuñas que hacen que nuestro camino recto al cielo se vaya variando. Así cuando usted le mete una cuña, poco a poco, y de repente nos vamos torciendo, porque le damos espacio a todo esto que nos desvía del Señor. Entonces aquí dice, ¿qué somos nosotros? Nos dice, no solamente que somos nosotros, nos dice que hemos sido renovados en el Espíritu Santo, que somos depósitos abundantes del Espíritu Santo. Dice quiénes somos, que somos salvos en la esperanza de la vida eterna. Eso es lo que somos nosotros, pero también nos dijo antes lo que fuimos nosotros. Entonces nos da la perspectiva. Acordate de lo que fuiste. Te digo lo que eres, para que tú comiences a desarrollar nuevas actitudes en ti que debes tener. Lo raro es que esas nuevas actitudes dice, recuérdales. Todos los cristianos lo sabemos. Por eso es que todos los cristianos debemos de estar pendientes de nuestra propia vida espiritual. Yo tengo que estar pendiente de mi crecimiento. Yo tengo que estar pendiente de no pecar. Yo tengo que estar pendiente, tengo que estar atentos. El apóstol Pedro lo dijo de esta manera: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, viendo a quién devorar. O sea que va alrededor suyo, mi hermano. Huele. A mí ni se me acerca. Ah, no crea, mi hermano, porque dice que está firme, dice que el que dice que está firme, cuide que no caiga, mire que no caiga. O sea, no, usted eso no puede hacerlo, porque a veces no tenemos grandes pecados. Usted no necesita grandes pecados. Porque le cayó a Job, va. Correcto. Dígame, ¿quién como Job? Hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién dijo eso? Dios. Y si lo dijo Dios es porque ese hombre era Perfecto. perfecto. Y no perfecto, ¿verdad? Porque solo nuestro Señor Jesucristo fue perfecto, pero tenía el deseo de serlo. Era recto ante los ojos de Dios. Así. Entonces el diablo le dijo, mira, ¿y cómo Job no va a ser así? Si lo tenés en buen salvadoreño, bien alivianado. Con eso rodeado. Lo tienes pero bien surtido de bendiciones. Y no solo le has dado bendiciones, sino que lo tiene bien protegido, que no se puede entrar. ¿Y por qué Satanás sabía que no se podía entrar? Porque lo había intentado, quería ir a darle a Job, odiaba a Job, porque Job era un hombre recto. Pero entonces cuando recibió la autorización de Dios, empezó a ver a Job, empezó a buscarle el lado débil, a darle vuelta a todo. No pudo entrar, no pudo encontrar a Job en pecado. A él no lo pudo encontrar, pero sí a sus hijos. ¿Por qué?
Porque dice la Biblia que los hijos hacían convites en turno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Fiestas. Donde usted sabe, hacían fiestas. O sea, los hacían desde el primero hasta el 10º. O sea que eso pasaban en party. Todos los días. Hoy te toca a ti, hoy te toca imagínense de fin de semana en fin de semana. ¿A quién le toca? Fulano, va, pues tenés esto y ya voy a estar bien surtidito, no te preocupes, ¿verdad? Y entonces Job lo que hacía, que él era el de la plata, lo que hacía es que cuando terminaban todas sus parrandas, él presentaba sacrificios y oraba por si acaso sus hijos habían pecado. Digo yo, ¿y que no era el de la plata, pues? Aquí ya, ¿cuál convite? Aquí no me vuelven a hacer estas tonteras. Si lo quieres hacer, pues ve, cómprate tu casa con tu propio dinero y punto. Pero Job amaba mucho a sus hijos. Y no tuvo esa misma intensidad que tenía para con su relación con Dios. Por esa misma relación nos debería de hacer personas estrictas con nuestros hijos. Pero entonces muchas veces nuestro lado débil y por donde Satanás aprovecha, a veces son nuestros hijos, a veces son nuestras amistades, a veces son nuestras lecturas que no son la palabra de Dios, qué sé yo. Por eso es que no podemos llenarnos de confianza. Yo estoy bien agarrado. Es que no es que estés agarrado. Porque si tú me dices, es que yo estoy agarrado del Señor, quiere decir que tus fuerzas. Cuando les contaba lo del accidente que tuvimos con mi esposa, que murieron 22 personas, yo llevaba algo y así, bien agarradita la llevaba. Porque estábamos todavía de novio. Iba sentado y agarrado así en el público. Sentado y agarrado con él. Pero cuando esa cosa dio vuelta, ¿cuál agarre, hermano? La primera que soltó. Sí. Es que miren, eso fue, ¿cómo se llama? Sorpresivo. ¡Pum! El golpe, oscuridad y fa. Y cuando desperté, ni me acordaba que andaba con ella. Cuando salí del bus, ¿y qué me falta? Luis, comienzo yo a gritar. Y de repente, aquí estoy. Ay, gracias a Dios. ¿Ah? Y no me pueden decir a mí que yo no la amaba. Así que no me diga que con sus fuerzas, por favor. No me hable de confianza en usted mismo. No. Usted tiene que ser responsable. Y esa responsabilidad nos lleva a confiar en Dios. En Dios, así rendidos al Señor, para que en Él seamos más que vencedores. Y que un día Satanás diga, no, es por demás. Estoy perdiendo el tiempo con este. Mejor vamos a buscar a fulano, ¿verdad? A otro lado. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que resistir a quién? Al diablo. ¿Resistir qué es? Es no, tentación, provocación, no, solo. O sea, usted no tiene que luchar con Satanás. No nos ha mandado a luchar contra Satanás. Allá andan ministerios de busca demonios, ¿verdad? Dios no nos ha mandado a eso, sino que en el caminar del Evangelio, si se presenta un demonio, entonces usted tiene la autoridad. Pero usted, mire, ¿y usted no sabe dónde hay un endemoniado? Nos ha mandado eso, a predicar la palabra, a eso nos ha mandado. Y a cuidarnos nosotros mismos, cuidar nuestras familias, ser amables, obedientes, sujetarnos a la autoridad y mansos, enfrentando todas las adversidades, tomados de la mano del Señor, sabiendo que quien nos sostiene es su amor, su misericordia y su poder. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta noche, Señor, por tu misericordia, Dios, por ese manto de gracia sobre nosotros, Padre, por esos ojos que tú pusiste sobre nosotros, ese llamado, Señor, y ese deseo de atender lo que tú pusiste en nosotros. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias por tu presencia. Gracias, Dios, que aún sin merecerlo, Señor, tú nos has regalado la vida eterna. Ahora te suplicamos, Dios, que también nos des la sensatez de no confiar en nosotros mismos, sino que confiar en ti, Señor. De no darle tiempo a la carne, porque la carne, Señor, se fortalece rápido y nos hace sucumbir, sino que fortalecer el espíritu para que nuestra carne siempre la podamos tener en sujeción, Señor. Gracias, Padre. Gracias te doy por la vida de mis hermanos, Señor.
Y como tú me dijiste, yo les recuerdo. Les recuerdo que sean obedientes. Les recuerdo que se sujeten a la autoridad. Les recuerdo que sean mansos. Les recuerdo que debemos de caminar de la manera que tú nos has dicho, Señor. Ahora, después de recordarles, yo te suplico que tu Santo Espíritu se los guarde, los estampe esto en su corazón, Señor. Y el día de mañana o pasado mañana, cuando venga la tentación, ellos puedan tener dominio propio y no dejarse llevar por sus emociones. Te alabamos, Rey, te damos las gracias. Una vez más, Señor, te pedimos bendiciones especiales para este hogar y para cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Te pedimos también por el servicio del día de mañana. Tenemos Santa Cena, Señor, que podamos, Padre, compartir, que podamos llegar con fe, Señor, que haya personas nuevas en tu casa, Señor, y que hayan corazones sinceros y atentos, Señor, buscando tu presencia y tu palabra, y corazones dispuestos a alabarte, Señor. Gracias, Dios, por lo bueno que tú eres. Te alabamos, Dios, y te bendecimos ahora y siempre. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Amén. Y amén. Un fuerte aplauso.